Que las estrellas no paren de brillar, que los niños no dejen de sonreír, que los hombres jamás se olviden de agradecer. El maestro se apareció a los 11 y les dijo: vayan al mundo y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: sacarán demonios, hablarán lenguas, tomarán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versos 15 al 20. Las señales que acompañan a quien anuncia la palabra de Dios. La persona que anuncia la palabra de Dios tiene dos posibilidades. Anuncia la palabra con la misma forma como la explica y la da a entender a los demás, muy fiel a la palabra escrita. Y segundo, con el testimonio. Toda persona que anuncie la palabra necesaria y obligatoriamente debe contar con algunas cualidades que produce la misma vivencia de la palabra. Notas amables a la palabra de Dios. Sábado 25 de abril, año 2020. Anunciar el Evangelio. Es el principio de la resurrección del Maestro de Nazaret. Dice el Evangelio según San Marcos en ese capítulo 16, el Maestro se apareció a los 11 y les dijo. Eso indica que el Maestro ya resucitó y en una de sus apariciones les recuerda la misión que deben realizar en nombre de Jesús de Nazaret. Y eso es muy importante en la misión que cumple cada persona, cada sacerdote, cada catequista, cada religiosa, cada persona que tiene en fe, cumple esencialmente anunciar la palabra por el mundo. Y anunciar la palabra por el mundo quiere decir que la persona la reconozcan en cualquier parte que esté ubicada, que es una persona de Dios, es una persona de oración, es una persona de fe. ¿Y por qué se van a dar cuenta que eso sí es cierto? Por la manera de ser de la persona, cómo ha vivido su religión, cómo ha cumplido tan fielmente con la palabra de su Señor, para que todo su trabajo sea en nombre de Dios. Y da unos elementos el Evangelio. La persona que anuncia la palabra de Dios como que va acompañadita de unos signos. Y los signos que dice el Salvador del mundo, el primero es expulsar demonios. Es un signo que va a indicar el poder contra el mal. Es luchar contra el poder que tiene el mal que acaba con la vida de las personas. El poder que tiene el mal que un evangelizador termina muy mal, termina haciendo otra cosa totalmente diferente. Se dejó vencer del demonio, la tentación, la debilidad, el orgullo, la vanidad. Se descentró, como dice el Papa Francisco en una de sus homilías, y lo decía hace pocos días, decía la persona, ya no es pastor, es un administrador, pero ya no cogió para otro lado. Es muy importante ese primer poder que regala Dios. Aquellos que anuncian la palabra tienen el poder de vencer el mal y lo van a vencer con su fe, con su vida de oración y su convencimiento de la misión que están realizando. Aparece un segundo signo que es hablar lenguas, dice la Biblia. ¿Y qué es eso de hablar lenguas?
es comunicarse con los demás de una manera nueva, es encontrar la manera de entregar la palabra de Dios de una forma dinámica, al estilo así como habla el Papa Francisco, que la gente comenta cómo habla de bueno el Papa, qué frases tan contundentes, qué manera de explicar la palabra de Dios. Eso es hablar lenguas nuevas, comunicarse con los demás de una manera nueva. ¿Y qué puede ser una manera nueva? Por ejemplo, una persona que habla el lenguaje del amor, una persona que siempre se le oye hablar en el lenguaje de la caridad, de la misericordia y de la bondad. Ese es un lujo que se da a una persona convencida de la palabra de Dios. Su manera de hablar es un lenguaje muy bueno, muy dinámico y del amor de Dios. Tercero, dice el Evangelio, vencer el veneno. Y dice el Evangelio como que si beben algún veneno no les hará daño. ¿Qué querrá decir eso? Hay muchas cosas que envenenan la conciencia de las personas. La conciencia es la voz de Dios, según la teología moral de nosotros los católicos. La conciencia es la voz de Dios, la resonancia de Dios en la manera de pensar y de actuar y de decidir de cada persona. Entonces, si la persona bebe un veneno, hay muchas cosas que envenenan la conciencia. Los chismes, por ejemplo, el descartar a los demás, tratar mal a los demás, creerse por encima de los demás. Ese es un veneno terrible. Lo ha dicho cantidad de veces el Papa Francisco. Eviten los chismes, las habladurías, descartar, discriminar a los demás. Eso no es cristiano. Ese es el veneno. Y por último, da el signo de curar a los enfermos. ¿Qué significa curar a los enfermos? La persona de fe y la persona que anuncia el Evangelio, la persona que es predicador, que es catequista, evangelizador, debe ser una persona muy delicada, tener un cuidado muy especial con las personas que están excluidas, marginadas en la sociedad, las que nadie las tiene en cuenta, las que están alejadas. Allá llega el evangelizador, curar a los enfermos. Puede ser enferma una persona, porque nadie la tiene en cuenta, nadie la llama, nadie la destaca, todos la critican, la tienen a un lado. Curar enfermos, preocuparse por el dolor humano, por los sentimientos que agobian tanto la manera de ser de cada persona. El apóstol San Pedro, en su primera carta, y justamente en ese quinto capítulo, de su carta, el apóstol recomienda dos cositas. La primera, un buen evangelizador, tengan sentimientos de humildad, dice el apóstol. Tengan sentimientos de humildad unos con otros, porque Dios resiste a la persona que es soberbia. Nunca se le ocurra ser usted una persona soberbia frente a la misión que le encomendaron. Y segundo, San Pedro dice, sean sobrios, estén alertas, porque el diablo, como un león rugiente, está buscando a quien devorar. Sean sobrios. ¿Y qué significa la palabra sobrio? La moderación en los actos, en las palabras, en el comportamiento, en el vestir, la manera de tratar a las demás personas. Sea muy sobrio. El Papa Francisco, en una homilía del 14 de enero del año 2015, hablando de la misión de cada una de las personas que representan a Jesús por su manera de ser y de hablar, decía el Papa en aquella ocasión: traten con respeto a los demás, compartan la palabra con los demás, vivan según la gracia de Dios. Estamos llamados a ser discípulos misioneros de Jesucristo. No estamos llamados a que nosotros somos como los dueños de la empresa. No, el dueño de la empresa se llama Jesús de Nazaret. Y nosotros somos los siervos, somos los que servimos, somos los discípulos, y nos tenemos que distinguir. Un buen evangelizador se distingue por la calidad de vida humana que lleva.